Las opiniones y comentarios de cada invitado son de exclusiva responsabilidad de quien los dice y no necesariamente representan la opinión de Sternova ni de la producción de este podcast. Bienvenidos a todos a este podcast de Esternova llamado Punto de Equilibrio. Esperemos que les sea de mucha utilidad a ustedes los emprendedores y tenemos a un gran invitado, un mentor mío y un gran amigo. Les presento a Ángel. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Es un honor y un placer estar el día de hoy contigo, compartiendo tiempo también con la audiencia, experiencias y pues qué agradable tarde vamos a pasar aquí el día de hoy. Claro. ¿Cómo se presentaría a los emprendedores, a los jóvenes que no lo conocen? Pues me presento como Ángel, digo, al final soy una persona que se ha apasionado por el emprendimiento, tanto así que pues estudié una maestría, he emprendido y he aprendido de también diversos emprendimientos. Y pues lo que hago es también ayudar a otros emprendedores en este camino complejo de emprendimiento. Entonces, pues yo diría que soy un emprendedor que ayuda a emprendedores. Claro, me identifico también con eso. Y pues empecemos por el inicio. ¿Cuál fue su primer negocio y cómo qué edad tenía? Ok, mi primer negocio, yo estaba estudiando negocios internacionales y fue una comercializadora de aguacate. Tenía alrededor de 24 años. Estaba estudiando justamente, todos en mi familia son médicos, mi papá, mi mamá, mi hermana, excepto yo soy como la oveja negra de la familia. Sé bastante de medicina, inclusive terminando mi carrera estudié una parte de medicina, pero digo, pues dije volver a empezar de nuevo, entonces estudié mejor una maestría en lugar de terminar con la carrera de medicina. En el inter de la licenciatura se me presentaron ahora sí que varios sucesos para poder encargarme de este negocio. Y dices tú, pues alguien de 24 años en un negocio de aguacate, pues es complejo también por los montos que puedes llegar a manejar. Se dice que las oportunidades llegan cuando la gente está preparada. Entonces en ese momento conocí a una persona en Michoacán que me facilitó el contacto. Tenía otro conocido que tenía una línea de trailers y contacto también en el mercado de abastos. Y casualmente recibí una llamada de un banco que me ofrecían una línea de crédito. Entonces dije, pues es una señal, ¿verdad? A lo mejor no me están diciendo emprende ya, pero dije, pues va. Empezamos. Sí estuve un año con el negocio, es un negocio muy competitivo el tema de la comercialización. Desafortunadamente decidí no continuar. El estilo de vida es desgastante. Yo creo que muchos de los emprendimientos vemos la parte bonita que es pues hacer dinero, tener tiempo, entre comillas, pero en este negocio pues tenía que despertarme a las 3:30 de la mañana todos los días, estar estresado por las cantidades de dinero que tenía que pagar y cobrar y pues también la gente que tenía a mi cargo. Entonces decidí mejor mi paz en lugar de seguir con ese negocio. Y en un futuro sí pienso retomarlo, pero ya en otra perspectiva y en otro pues etapa de mi vida. Claro, sí, justamente es muy válido eso de preferir el tiempo con tu familia, con tus seres al negocio. Y pues tu primer negocio no tiene que ser el negocio con el que te quedes para toda tu vida. Ok. ¿Y en qué momento dijiste esto ya va en serio? O sea, bueno, es que sí, desde el primer negocio fue bastante serio la comercializadora. Pues mi familia también se dedicaba bueno, se dedica, tiene huertas de naranja, entonces fue lo que me introdujo también a ese mundo, fue como que mi vínculo. Mi idea era también ayudarlos a ellos en la comercialización de naranja. Y bueno, entendamos que pues el emprendimiento a veces nos llama, puede ser la parte económica, puede ser la parte de hobbies, hasta la parte espiritual también. Y me llama la atención también tu podcast que se llama Punto de Equilibrio. Yo creo que es algo bien valioso que terminamos por descubrir en el proceso de emprendimiento, que al final, si algo no es sostenible en nuestra vida, no lo vamos a poder llevar a cabo. Y lo menciono porque hay negocios que sí dejan mucho dinero, pero no es emocionalmente viable. Entonces dices tú, pues sí, a lo mejor hago ciertos sacrificios un tiempo y me enfoco totalmente ya después pues en mi paz. Y esto lo veo no nada más con emprendedores de mi edad, sino que como he estado también dando clases y soy consultor, veo emprendedores ya con otras edades, con otros tipos de negocio, y la mayoría coinciden en lo mismo, o sea, quiero bajar al ritmo de vida, es decir, sí quiero seguir trabajando, pero que mi negocio ya no sea lo primordial a lo que le enfoco tiempo, sino pues otras cosas que tengo, hobbies, familia, viajes, etcétera.
Claro, justo yo sí pienso que se tiene que encontrar en el negocio ese equilibrio, ya que, pues, por ejemplo, si soy de secundaria, pues no voy a poner una planta nuclear, o sea, tengo que buscar un negocio que sea de acorde a mí, pues el primer negocio no tiene que ser el último. Tal vez sí me apasiona mucho todo lo nuclear, quiero tener una planta nuclear, pero puedo empezar estudiando una carrera relacionado, también ver, no sé, la cadena de valor, a ver cómo me puedo incorporar, cómo puedo incorporar un negocio y tal vez ya acabas ahora sí con la planta nuclear. Si mencionas algo bien interesante del iniciar los negocios, hay una etapa que le llamamos inspiración, es decir, cuál es ese detonante que termina metiéndote a ese negocio. Eh, y bueno, esto también tiene que ver con la madurez de la persona, es decir, pues entre más joven a lo mejor la parte económica o la parte de ayudar puede ser un gran motivador, pero a lo que voy con esto es que cada persona tiene una inspiración, un motivador bien diferente y va evolucionando también al transcurso de la vida de una persona. Hay una herramienta que me gusta compartir y yo creo que la has de conocer, es el Ikigai, es una japonesa donde justamente trata de equilibrar varias cosas, desde lo que te gusta hacer, lo que sabes hacer bien, lo que puedes cobrar bien, inclusive lo que necesita el mundo que no necesariamente se tiene que cobrar bien. Entonces, viene el japonés y si mal no recuerdo es el motivo de ser o el por qué, esa parte sustancial que al final del día pues te puede ir mal, que nadie está exento, pero que pues te termina de dar ese impulso día a día a pesar de que las cosas no salgan bien o como uno lo esperaba. Claro, sí, el Ikigai sí, sí es el concepto japonés de la razón de ser, sí lo conocía. Y yo creo que ese es un punto bastante válido, o sea, que sí es importante que el negocio te apasione, tanto que hayas estudiado algo relacionado a aquello o que estés estudiando algo así. No, y digo, yo creo que también te ha tocado ver que se pone de moda el emprendimiento. Eh, es decir, ves a un amigo que le está yendo bien económicamente y pues te metes, o a lo mejor descubres algo como un hobby mientras estás trabajando y pues empiezas a emprender. Realmente emprender es una palabra que, digo, remontándonos a los orígenes, pues eran personas que se iban de expedición con sus barcos y básicamente era exiliarse y no saber si ibas a volver. Es decir, que el riesgo iba a ser muy alto. Y por lo mismo, como el riesgo era muy alto, pues las personas que regresaban eran personas, ahora sí que celebridades, ¿no? Y de eso se trata el emprender a veces ya en tiempos modernos. Pues a veces no sabes, la incertidumbre es muy alta. La estadística nos dice que el 96% de los emprendimientos, o un poco menos, fracasan los primeros 2 años. Entonces es una tasa enorme. Y al final del día, pues, ¿qué estamos haciendo también para poder ayudar a estos emprendedores? Sí, claro, yo siento que lo más importante para emprender es el espíritu emprendedor, ya que si solo tienes una inspiración momentánea, no va a continuar. ¿Continuar en qué sentido? Por ejemplo, a mí me motivó, no sé, poner una panadería, o sea, tal vez ni siquiera paso de solo querer hacerlo o de trabajar un poco. O sea, si en verdad tienes ese espíritu emprendedor de hacerlo, tú te administras el tiempo para, pues para aprender con tutoriales, no sé, para ir viendo cuánto cuestan los precios, todo eso. Y hablando de estos retos que aparecen, cuando los retos aparecen, la gente desaparece. eh, ¿Cuál fue el primer reto o el problema que tuviste al emprender? ¿Qué más te recuerdas? Yo creo que lo puedo resumir a cambiar paradigmas. Y paradigmas tiene que ver con la manera en cómo piensa uno sus limitantes. Me quedó claro cuando empecé a juntarme con otro círculo de personas que se dedicaban a industrias que facturaban mucho y algo que me hizo bastante, que se me quedó, me decía mi amigo, pues no tienes que tener dinero, tienes que tener acceso al dinero o acceso a ciertas cosas. Y yo creo que es un reto bastante interesante para los emprendedores. Quiere decir que a veces los retos o las limitantes nos los ponemos nosotros. Y hasta que te empiezas a rodear de otro tipo de personas, pues ves que las limitantes más que nada están en la mente. Entonces, más allá de limitantes externas como el dinero que haya no sé, en la economía o habilidades para vender, más bien son las limitantes que uno pone o los miedos inclusive, y pues sí, lo veo bastante a temas mentales y al final pues sí hay que trabajar. Ahora, sí, también puede haber personas que naturalmente sepan vender y les vaya bien y cualquier cosa que hagan, pues como saben vender, tienen alta probabilidad de que les vaya bien.
Pero al final volvemos a este tema, ¿es sostenible o no es sostenible? Entonces vuelves a la parte humana y pues reitero, el tema del equilibrio pues es bien importante, no nada más económico, sino mental. Claro. Justo una barrera mental yo sí creo que sí es lo que detiene a muchos. Por ejemplo, muchos dicen que no, es que me da pena empezar a vender en mi escuela o me da pena, no sé, hacer un producto mínimo viable que sea un Instagram, o sea, que tenga pocas personas. ¿O hay alguna cosa de emprender que a ti te dé pena o que te dio pena en su momento? Pues yo creo que yo era muy introvertido. Ahorita no sé si sea o no. Pero sí era muy introvertido. Ya conforme vas, pues tienes que vender. O sea, en el negocio, en el mercado de abastos, ¿era vendía o qué? Me tenía que levantar a vender y pues la pena se te va quitando al final del día. Como dicen, la práctica hace el maestro. Entonces, conforme tú vas haciendo cosas, vas también estirando esa liga, esos límites y te das cuenta que pues no, o sea, eran más una limitante mental que verdaderamente las habilidades que te detenían. Es decir, que no sabías que eras bueno. Entonces, conforme lo vas haciendo, pues te das cuenta que pues, sí eres bueno. Y al final es mucho también atreverse a hacer las cosas, que no te limite el miedo. El miedo yo creo que todos lo tenemos, pero también dominar los miedos propios, pues te ayuda a estirar esa liga y pues también salir de estas limitantes. Pues bueno, dices que empezaste porque tu familia tenía algo relacionado a las naranjas y después tú emprendiste una comercializadora de aguacates. En esos inicios, ¿cuál fue el mejor consejo que te han dado? Uy, buena pregunta. Que el fracaso no es un fracaso, sino aprendizaje. Vivimos de una cultura donde el fracaso es muy estigmatizado y pues las personas que fracasan no se ven con buenos ojos cuando realmente uno tiene que aprender y utilizar este aprendizaje en un futuro para que nos vaya mejor. Y es lo que te deja bastante el emprendimiento, te enfrenta bastante a los fracasos. Se dice que para que te vaya bien tienes que fracasar 3, 4 veces. Y otro dato interesante también de los emprendedores es que si vienen de familias que no son emprendedores, hay una alta posibilidad también de que fracasen. Entonces de ahí el aprendizaje a través del emprendimiento, o sea, haciendo. Si no te animas, pues vas a estar esclavizado de cierta manera. Más que nada el no atreverte a hacer las cosas. Esclavizado ese paradigma. Claro, yo siento que aquí también se podría hacer un poco de interés compuesto, ya que, por ejemplo, pongamos que yo quiero poner una panadería, empiezo a ver tutoriales, aunque sea algo poco al día, si empiezo a ver tutoriales, después empiezo a ver los ingredientes, lo empiezo a comprar, tal vez empiezo a vender pan y no se vende, pero sigo vendiendo y tal vez llega una oportunidad de que, no sé, tal vez un hotel quiere un nuevo proveedor de pan y gracias a esos pequeños pasos que diste diariamente, ya no te vas a perder esa oportunidad. Pues como mencioné anteriormente, las oportunidades son para los que están preparados, para los que empezaron. Claro, yo digo que cualquiera puede emprender, pero no cualquiera tiene la disciplina para seguir adelante con ese emprendimiento. Y el seguir adelante o tener esa disciplina es, como mencionas, tener persistencia, no ser necio, sino saber que conforme vas avanzando, vas adquiriendo experiencia, pues vas a encontrar las cosas, vas a encontrar la manera de hacer las cosas diferente. Entonces, por un lado es, pues eso, mucha resiliencia. ¿Usted qué considera más importante al emprender? ¿La disciplina o la creatividad? Tal vez alguien que se le ocurre muy buenas soluciones, pero no trabaja en ellas o trabaja muy poco en ellas. O alguien que tal vez no tiene esa creatividad para tener tantas soluciones, pero está así y así sobre el problema. Disciplina 1000 veces. Y de hecho, tocaste el punto de la creatividad. La creatividad sin disciplina no hay innovación. Así de sencillo. La innovación al final de cuentas es un proceso que te implica estar descubriendo, pero hacerlo constantemente. Y digo, un concepto que he acuñado de cierta manera es la innovación continua. Es decir, cómo tú progresivamente pues vas encontrando esos datos, esas formas de poder ser creativo, aunque a veces digamos que no lo somos, pero vas encontrando maneras diferentes de hacer las cosas conforme platicas con personas, tienes fracasos, lees libros. Entonces de eso se trata también, de ir aprendiendo y pues encontrando cómo sí hacer las cosas. Claro. También algo que me pareció muy curioso fue cuando mencionó que, pues obviamente tiene mucho más posibilidades las personas que vienen de familias que ya emprenden, que ya tienen negocio. Eso me recordó a una chica que conocí en el evento de Inc. Monterrey.
Ella venía de una incubadora de Querétaro, del Cubo, y yo le pregunté de que, oye, ¿y por qué empezaste a emprender? Y me dijo, no, es que es normal, o sea, todas en mi familia tienen empresas, yo no veía la manera en la que yo no emprendiera. Y sí me choqueó un poco la diferencia de realidades. Sí, claro, digo, esto ya se viene haciendo de manera cultural dentro de la familia. Es decir, que pues, si no emprendo me voy a ver raro, entonces pues de perdido me calo. Cosa contraria que a lo mejor quien no tiene experiencia por los retos es pues cómo empiezo o de quién me apoyo. No tengo dinero, que es una de las limitantes que también escucho normalmente. Y sí, pues al final esto es cultural. Y ahorita que estoy también viendo temas de innovación y emprendimiento con empresas familiares, veo bastante esto, que el papá tiene ya la empresa y pues al final como que no la quiere ceder o no está preparado el hijo y pues ¿sabes qué? Abre una empresa mientras tú para que vayas agarrando conocimiento y experiencia y pues ya que estés más maduro, así te puedes incorporar acá. O maneja las dos, o sea, es esta parte también pues de que uno vaya construyendo su camino. ¿Y cuál ha sido el peor consejo que le han dado al emprender? El peor consejo. Yo creo que personas, o sí, muchas personas te van a dar consejo. La verdad es válido bajo la perspectiva de su experiencia y al final yo creo que no hay consejo malo, simplemente adoptar esos consejos a la vida y al contexto de uno. Todo esto sirve, digo, muchas personas lo hacen de manera muy amable, compartirte cosas que no les funcionó, pero hay que tener también la capacidad de tener un criterio de por qué no le funcionó. Y pues te lo están diciendo a veces para que no fracases, pero pues si hicieron esto de cierta manera, de cierta forma y no les funcionó, pues yo voy a intentar eso, pero a lo mejor de otra manera. Y al final, reitero que no hay consejo malo, simplemente lo importante es cómo lo contextúas en tu vida. Sí, estoy muy de acuerdo. Hablando de eso, yo creo que todos hemos tenido o tuvimos algún familiar que intentó poner un negocio, pero no le salió bien y ya como que se arraigó en la familia eso que poner un negocio es muy arriesgado y que mejor no lo intentes. Sí, esta parte de que la familia busca que no lo intentes, pues es un sentido más de protección. Ninguno de tus familiares quiere vernos que nos vaya mal, entonces es más esa parte. Hay otros que sí, pues la intención es, sí, si nunca has emprendido, empieza con lo que puedas y con lo que tengas a la mano, porque al final eso te va a llevar a vivir otras experiencias, por ejemplo, vender. Entonces, si no tienes experiencia, pues en lugar de invertirle mucho al producto cuando no sabes vender, pues péscate cualquier cosa que puedas y empieza a vender. Y así vas a ir construyendo poco a poco estas habilidades de emprendimiento. Ahora, emprender es una parte. El otro reto que tienen también las empresas mexicanas es hacer crecer los negocios. Es decir, que esto no se quede como un autoemprendimiento y que pues sea una empresa que facture más de 10 millones de pesos anuales, que tenga más de 10, 5 empleados, porque el 96% de las empresas están atoradas ahí en micro y pequeñas empresas. O sea, 96% que generan un 60% de la economía mexicana. Y ahí está el reto, o sea, ¿cómo hacemos crecer estas empresas? ¿Usted cree que antes había mejores herramientas para emprender o las mejores herramientas están ahorita, hoy en día? Ya. Es un debate que tengo constantemente con varias personas. Antes del COVID, como que veíamos que había más películas de emprendimiento, como que había más comunidades latentes de emprendimiento. Y luego después del COVID como que se aplanó, pero también cambiaron otros aspectos económicos. Ejemplo, anteriormente se invertía pues grandes cantidades a las startups cuando no necesariamente tenían ventas. Y pues los inversionistas también como que empezaron a cambiar la manera en cómo invertían. Más en el contexto de Estados Unidos. Aquí en México pues ha sido diferente y un reto. Y bueno, yo creo que sí se está modificando. Tenemos otro elemento importante que es el tema de la sostenibilidad en los emprendimientos, que anteriormente no se, o sea, sí existía, pero no se metía tanto. Entonces sí ha cambiado. Parte de ello es que también tanto el gobierno, universidades, empresas están impulsando el emprendimiento, porque al final del día se requiere que sí o sí hay estos actores para seguir impulsando el emprendimiento. Yo he participado también en investigaciones de ecosistemas de emprendimiento e innovación
y te puedo decir que Monterrey es de los mejores ecosistemas aquí en México para emprender. Tienes cultura, o sea, gente que está en búsqueda de emprendimiento, y de hecho por eso se nos caracteriza a los regios. Digo, sin alabarnos tanto, pero normalmente gente que he conocido de otros estados, no lo digo yo, dice que los regios son muy emprendedores. También la parte económica, tenemos muchas empresas aquí en la ciudad que pues son corporativos internacionales, mundiales, y eso ayuda también a traer cosas de afuera. Tenemos pues buenas universidades, y además pues también la gente se va adecuando a todo este tema de emprendimiento. ¿A qué voy con esto? Que si tú lanzas un producto o un proyecto, pues aquí es más factible que pueda salir adelante que si te vas a lo mejor a otro estado donde no tienes las mismas herramientas. Claro, sí, igual para no tirarnos tantas flores, yo creo genuinamente que Querétaro sí nos superó porque pues vi a Bloque, es un edificio enorme y dan muchas capacitaciones. Justo ahí conocí a David Da Vinci, es un niño genio que está haciendo una app de inteligencia emocional. Sí, hay bastantes emprendedores muy buenos en Querétaro. Así que, Nuevo León, hay que ponernos las pilas. Sí, yo creo que lo importante es cómo hacemos que el emprendimiento se vea en edades más tempranas. Para mí una de las mejores edades, digo, no hay edad para emprender, pero una de las mejores donde hay menos riesgo es mientras estudias en la universidad. No tienes hijos, posiblemente vivas con tus papás, no tienes deudas, y pues cualquier cosa que hagas, si fracasa, entre comillas, pues te metes a trabajar o recuperas el dinero, ¿no? Ahora, conforme vas avanzando en el tiempo, tienes más edad, más responsabilidades, pues ya te pesa más, no es... Mira, yo antes me quería aventar en paracaídas y es algo que quería hacer. Ahorita ya con una hija es como que, pues, no nada más soy yo, mi experiencia, sino también pensar en otras situaciones, en este caso mi familia que depende de mí. Entonces es lo mismo cuando emprendes en unas etapas más adultas. Y por el lado contrario, si emprendes desde más joven, yo creo que está lo ideal, porque ahorita se habla mucho también en las empresas de desarrollo de habilidades blandas. ¿Qué son estas habilidades blandas? Pues es la capacidad de hablar en público, la capacidad de tomar decisiones, de no tener miedo. Y vaya que ahorita en temas de emprendimiento se está trasladando también a los corporativos, de cómo hacemos a lo mejor que sea la gente más creativa, y al final todo esto pues ayuda a que las empresas sean más competitivas e innovadoras. Sí, estoy de acuerdo. Justamente algo que me parece importante, yo también creo que la universidad es la mejor etapa para emprender, ya que pues ya tienes los conocimientos de tu carrera y si emprendes algo relacionado, pues te vas desarrollando. Y esa prueba y error, por ejemplo, yo al emprender, pues las redes sociales le he empezado a mover mucho. También, pues bueno, ahorita estoy haciendo mi servicio ahí en el Hub 1L y sí, gracias a que mi emprendimiento es una incubadora, he podido ayudar más, he podido dar nuevas propuestas de programas y siento que ese plus que me dio a mí para ser mejor trabajador fue emprender en la universidad. Sí, claro, digo, el emprender no nada más se limita a poner empresas nuevas, sino a llevar a cabo nuevas ideas que pudieran mejorar pues, la situación actual de la empresa o algún nuevo proyecto, que es pues lo que te decía ahorita del intraemprendimiento. Entonces, digo, eso independientemente en cualquier etapa de nuestra vida. Y parte de lo que es la incubación, pues es lidiar con los sesgos que tiene la persona, es decir, que sí es un buen problema para yo dedicarle el tiempo a generar una solución. Por ahí hay una frase que no sé si la dijo Albert Einstein, que decía así, algo así: si tuviera una hora para resolver un problema, enfocaría 55 minutos para entender el problema y 5 minutos para la solución. Entonces, verdaderamente, esto lo veo trasladado al emprendimiento, donde hay emprendedores que te dicen, es que tengo una idea que no existe, y realmente la mayoría de las cosas sí existen. O sea, nada más que no las hemos visto en nuestra mente y por eso lo generamos como innovación. Entonces, es parte del trabajo ver que sí problemas valen la pena atender para poderles dedicar tiempo y convertirlos en una solución. Claro, justo al emprender estás viendo por qué se hacen los procesos. O sea, hay varios procesos que si tú estás solo en un área no entiendes, pero al emprender ya ves de que, esto es necesario para poder vender y así mismo. Otro tema interesante que tocó es que sí, la verdad es que a veces todos creemos que creamos la octava maravilla, pero investigamos un poco
y resulta que ya a 80 personas se le ocurrieron y 40 ya le hicieron. Si estamos en un mundo donde los problemas más grandes ya hay muchas personas buscando solucionarlas, ahí veo que algo de valor para ellos podría ser que se especifiquen en un nicho, o si puedes resolver un problema que ya está muy resolvido, nomás enfoca bien tu propuesta de valor. Sí, ahorita mencionabas esta última parte de un problema que esté bien resuelto. Y entre comillas, existe esto que le llamamos la estrategia del océano azul y océano rojo. El océano azul, el océano rojo es cuando ya te metes en un mercado muy competitivo o muy competido. Por ejemplo, si quieres abrir una empresa de refrescos, pues ya tienes muchas. Y esta parte del océano azul es cómo yo genero un diferenciador para salir adelante, que de cierta manera termina siendo pues una innovación. Se habla del caso del Cirque du Soleil, es un circo, nada más que ellos lo que hicieron es que pues, ya se estaban metiendo en una industria muy, muy competida, muy de océano rojo, y lo que ellos empezaron a ver pues es a cambiar ciertos factores que pues a lo mejor pudieron haber sido importantes en ese momento para hacerlo diferente. Ejemplo, antes usaban mucho los animales o había animales en los espectáculos. Lo que hicieron ellos es quitar los animales. Entonces ya empiezas a pensar de manera diferente sin quitarle o restarle valor pues al producto final, que en este caso pues era un espectáculo. Entonces ellos pensaron, pues si quitamos los animales, quitamos parte del espectáculo. Y al contrario, yo creo que lo hicieron bien interesante porque le metieron música en vivo, le metieron escenografías dinámicas, le metieron pues muchas cosas que los circos tradicionales no estaban haciendo. Y eso es lo que llamamos el océano azul, o sea, cómo pensar diferente a lo mejor en una industria. Y muchas veces puede ser anicharte también, o sea, llegar a un grupo muy particular de mercado. Justo veo muy necesario que ahorita como la economía está más difícil, o sea, varios contextos están más difíciles, veo necesario aprender a emprender, ver cómo le ha funcionado a los demás, qué metodologías hay que utilizar. Y pues justo de eso se trata Sternova. Sternova es una incubadora de negocios en línea que pues tiene varios de los conceptos que vimos aquí. Ahí vas, tenemos un programa gratuito, nomás pones tu correo y ya te puedes registrar. ¿Qué vas a aprender ahí? Bueno, se llama la preincubación. Ahí vas a aprender metodologías para generar tu idea de negocio, la propuesta de valor que vimos que es muy importante, eh, pero antes de eso el validar el mercado, y como último te vamos a pedir tu modelo Canvas, y ya con eso nosotros analizaríamos que la idea de negocio sí sea viable, sí vaya a funcionar, y pues te animamos a entrar de ahí a la incubación. Y recuerden, lo importante no es tener ideas de negocio, sino la idea de negocio que te pueda cambiar la vida y la de más personas. Entonces, pues bueno, digo, yo conozco también parte del programa y parte de lo que habla el programa pues es justamente ayudar a que la gente que tiene muchas ideas pues pueda todavía como un mudo enfocarse en unas. De hecho, es un tema también. Hay emprendedores que tienen muchas ideas y pues preguntan pues en cuál o le doy a varias. Siempre el enfoque es bien importante cuando vas empezando. Entonces puedes tener varias ideas y pues irlas seleccionando o descartando dependiendo qué tan fácil sea llevarla a cabo, el dinero, habilidades, conocimiento. Y digo, es parte también de lo que hace el proceso de incubación. Sí, justo porque veo muy necesario primero planear el negocio, o sea, tenerlo todo, o sea, ver lo de marketing y ventas, todo, pues, cómo manejarás las finanzas, cuánto te va a costar, todo eso, y pues son aspectos que se ven en la incubación. Y también tener esa ayuda, porque, por ejemplo, al inicio no sabes, pues, muy bien los procesos que tienes que realizar para crear la empresa, o ni siquiera para crear la empresa, para operar la empresa, o sea, sí, es muy complejo todo eso. Fíjate, cuando me toca hablar de por qué sí incubar tu proyecto, básicamente es esta cuestión de cuál es tu garantía de que te vaya a ir bien o que seas exitoso en tu proyecto. Entonces, te lo pongo en ejemplo. Yo creo que, digo, uno que estudió negocios tiene todavía muchas incertidumbres. Bueno, imagina una persona que a lo mejor no sabe de negocios y tiene muchas ideas de negocio, pues dices, hijo de su. Ahora, cualquiera puede empezar, pero si, por ejemplo, tú vas a invertir un dinero pues, que es representativo, que tienes dudas de cómo se hacen ciertos procesos, justamente la incubación de proyectos o de negocios es el lugar ideal para poder desarrollar estos proyectos. De lo contrario, pues empieza ya con lo que tengas. Claro. Justo
una propuesta de valor de nuestra preincubación es que es totalmente gratuita. Vas a validar tu idea, ver si tu negocio puede funcionar y no vas a perder ni un solo peso. Si estás viendo y te preguntas, pero ¿qué es todo esto de lo que estás hablando? Déjame, te lo muestro para que tengas una ayuda más visual de entenderlo. Aquí está para validar las oportunidades de negocio, para que aprendas qué es un mercado y en cada módulo hay un modelo que tú lo rellenas y ya nosotros te podemos ayudar. Por ejemplo, aquí está hacer tu propuesta de valor y el modelo Canvas y toda la planificación estratégica del negocio. Y si preguntas, ¿es solo eso? No, tenemos más. Justamente aquí el maestro Ángel es mentor en Sternova y te preguntas, ¿cómo funciona? En la misma plataforma tenemos un apartado de mentores. De mentores es hablar con alguien, con un empresario, con alguien experto en los negocios, 15 minutos para que te guíen, para que te ayuden. Está súper la plataforma. A mí me ha tocado estar en el proceso de creación con Diego. Y pues bueno, cabe destacar que ha ido evolucionando de manera muy interesante y me da gusto que esté ayudando a bastantes emprendedores. Yo creo que emprendedores que tengan muchas ideas nunca va a faltar. Lo que sí faltan son herramientas para ayudar a estos emprendedores y aprovechen pues esta gran herramienta donde están otros empresarios, además de mí, pues dándoles experiencia, expertise, que pues a lo mejor si lo hicieran por propia mano, pues llevaría más tiempo y pues ya con estas vivencias que tenemos los mentores, pues les pueden acortar ese tiempo o evitarles algunos aprendizajes obligatorios. Claro. Justo también de la experiencia ves otras perspectivas. A mí lo que me ha servido mucho con usted es que veo nuevas maneras de innovar en mi negocio simplemente hablando, o sea, aprendiendo de su experiencia. Digo, ok, puedo realizar esto así para poder captar más personas, para poder captar más clientes. Sí, mira, me gusta preguntar a los emprendedores sobre varias cosas importantes del negocio. A veces ponen mucho como excusa que les falta dinero. Entonces yo les pregunto, pues, ¿cuánto es el dinero? Pues no lo tienen claro. Entonces, realmente el dinero no es una excusa. O sea, te falta trabajar todavía el plan si es que necesitas dinero. Algo bien curioso, porque cuando yo he hecho proyectos y me pongo un monto en la cabeza, no sé de dónde sale el dinero. O sea, como que llamo esas cosas, digo, no soy tanto de creer en esas cuestiones de la energía, pero sí o sí, pues se activa esta parte en tu cerebro como que te hace más propenso a estar atento a oportunidades de cierta manera. Y bueno, digo, al final si tienes algo en mente, pues creo que lo vas a buscar de cierta manera o va a suceder de cierta otra forma. Entonces, pues bueno, tener en claro qué es lo que se quiere hacer. Sí, claro, justo como yo también estudié negocios internacionales y tengo una incubadora, justo también por eso se me ocurrió poner una incubadora porque muchos se me acercaban y hay que poner un negocio, hay que poner un negocio. Muchos, muchos me querían de socio y pues les preguntaba también eso de que, oye, y pues cuánto dinero, o se van muy a lo grande que ni siquiera saben qué quieren vender, pero ya están comprando oficinas, Claro. ya quieren formalizar la empresa y todo y pues El no saben la ni qué alta van a hacer. constitutiva. Sí, digo, parte de estar en un proceso de incubación que es bien importante es justamente para entender cómo se va desenvolviendo tu negocio y al final, imagínate que tú quieres aprender a lanzarte del avión, pero pues al final pues, tienes que prepararte para lanzarte del avión de cierta manera, tienes que ir con un instructor. Si lo intentas hacer tú solo, sin experiencia, lo más probable es que haya resultados no muy favorables. Y la idea es algo similar a esto, que tengas un paracaídas con alguien que pues te ayudó. Decíamos, si de por sí ya el proceso tenemos 96% perdón, 80% de fracasos aproximadamente de los emprendedores en los primeros 2 años, pues la idea es que suba este número y que abra más oportunidades en el proceso de crear negocios. Claro, sí, es muy importante eso. Pero hablando, yo tengo una duda muy personal. ¿Cuántos negocios ha tenido? Ya que es que hay veces que pierdo la cuenta de los negocios que ha Wow, tenido. bueno, ok. Mira, también mientras estaba en la universidad, con mi primo que estaba estudiando negocios, abrimos una marca de ropa. Eh, era, era unas playeras de Pima, que son las que hace Armani, así se llama la tela, Pima o Pirma, Prima, no recuerdo bien el término.
la importábamos de Perú y pues sí se vendieron algunas cuantas. Él era el bueno en el diseño. Después la de aguacates, que pues sí hubo una inversión mayor. Renté un edificio también. Después de lo de aguacates, renté un edificio de 3 pisos, hice un coworking. Después del coworking, puse, ¿qué fue? Pues una empresa también como de marketing y entré a trabajar también con un amigo. La verdad es que a veces voy a tocar un tema que puede ser controversial en este aspecto, de que es que pues, voy a trabajar para alguien más y quiero ser emprendedor. Yo siempre vi el trabajo como una puerta de aprendizaje. Entonces, cuando me invitaban a trabajar con personas que estaban en otro nivel, la verdad es que, digo, si por mí fuera les decía gratis, pero pues también trata uno de valorar su tiempo. Entonces, entré a trabajar en una constructora y ahí hicimos varias empresas. Justamente llegó el COVID. Después de estos emprendimientos dije, bueno, como que a ver, tengo que otra vez sentarme a analizar la situación. Y pues salió esta oportunidad de hacer empresas con la constructora de mi amigo, porque pues no sabían qué hacer, o sea, tenían gente, pero pues no sabían qué hacer. E hicimos intraemprendimientos, es decir, dentro de esta misma empresa, hicimos una empresa inmobiliaria, hicimos una empresa de marketing, e hicimos otra empresa de recursos humanos. Y eso fue pues todo lo del COVID. La verdad, o sea, yo tampoco tengo un conteo claro, digo, contestando tu pregunta, a mí me gusta hacer cosas, o sea, ayudar a la gente a hacer cosas, tener una parte de ingresos equilibrada, o sea, que la prioridad no es tanto hacer dinero, sino el dinero como una herramienta para hacer más cosas. Y creo que eso viene también de filosofía de mis padres, que digo, económicamente les ha ido muy bien, pero pues buscamos más de cómo sí ayudar a la gente, digo, son médicos por un lado, pero por otro lado también pues tener nada más lo que necesitas, o sea, a lo mejor, y sí, tengo amigos que pues les iba bien y de volada ahí su carro nuevo, cosas así por el estilo. Yo creo que esos son estilos de vida muy diferentes que al final pues cada uno tiene su criterio y la manera de pensar. Digo, yo no soy tanto en a lo mejor invertir en carros nuevos, sino en meterme en una escuela en Estados Unidos o en otra parte del mundo, pues para seguirme cultivando y pues ver las cosas de manera diferente. En viajes, en abrir nuevos proyectos. Ahorita si me preguntas cuántos proyectos estoy liderando o mentorando de cierta manera, como unos 12 más o menos. Y te los puedo listar. Pero sí, por ejemplo, la empresa familiar es de salud. Estoy ahí colaborando pues en este proceso de transición de segunda generación. Mis padres fundaron una clínica y ya llevamos, bueno, ellos, el negocio lleva 25 años. Ahorita ya estamos haciendo este proceso de transición. Es lo que veo con temas de empresas familiares. De ahí fundé la consultoría. La consultoría lo que hace es llevarle la innovación a corporativos y hacer empresas de empresas ya existentes o familiares. Soy mentor también contigo y otras instituciones de negocios. No estoy tan involucrado, pero sí destino un tiempo para poder pues ayudar o dar consejo a los proyectos. Una empresa de marketing, una empresa de transformación digital con otras 2 personas. Estoy viendo también una empresa de montar una clínica para personas de la tercera edad. Es como un asilo, una estancia. Y luego ahí también estudié hace poco en una escuela que es para dirección de empresas y por ahí me abrieron otras puertas. Digo, para no hacerla muy larga, ¿verdad? Pero sí, al final es que me gusta estar compartiendo diferentes puntos de vista. Yo creo que el objetivo de todos los negocios, bueno, depende de la persona, pero al menos de mío, no necesariamente es el dinero, sino pues ayudar a la gente. Yo me gusta hacer muchas cosas, estar muy activo, pero también conozco mis límites, es decir, oye, pues de tantas cosas, pues sabes que hay que matar unas que de plano te va a demandar más tiempo, es muy complejas de hacer y otras pues siguen el camino de cierta manera. He aprendido a formar, por eso te decía al inicio, a emprender con emprendedores, o sea, formar emprendedores de cierta manera. Y más allá de empezar a vender es, pues, que haga crecer el negocio. Claro. Sí, justo ahorita que yo no esperaba, o sea, sí sabía que la lista era larga, pero no me esperaba que la lista fuera tan larga, así que ya saben, es un gran empresario, una gran persona, agenden su mentoría con él, si Gracias. quieren saber más a fondo cuál era el fin de la lista. Gracias. Bueno, en varios de los temas que hablamos justo, yo sí veo muy importante el trabajar
de algo de lo que quieras emprender antes, porque pues aprendes de todo, o sea, de los procesos, de cómo cuánta gente se ocuparía, de cómo medir los objetivos, de cómo la empresa llega a sus objetivos y hasta si puedes, pues haces algún proyecto y a ti no te cuesta nada. Eso es Claro. muy importante al emprender. Y en otro tema, dijo una palabra muy interesante, coworking. Para la gente que tal vez no está muy, que no conoce mucho del mundo emprendedor, ¿qué es un coworking? Es un espacio de renta, pero no nada más es el espacio de renta. Es decir, que en lugar de tú comprar un edificio para estar trabajando, pues un coworking es un ecosistema de emprendimiento donde puede haber más emprendedores compartiendo espacio. Y normalmente te rentan ya un espacio con internet, con ciertas amenidades, pueden ser hasta cubículos ya muy exclusivos para tu negocio. Yo digo, me hiciste recordar el negocio que puse. El edificio, bueno, para esto conocí a un empresario que tenía un negocio de marketing. Entonces tenía un edificio muy bonito como este, donde estamos, de 3 pisos amueblado. Y pues como que se le acabaron las ideas y decía, pues es que ahí tengo ese negocio. Entonces, pues yo le dije, oye, pues se me ocurre esto, esto, esto. Y al final pues llegamos a un buen acuerdo. En aquel momento creo que le pagaba como 15,000 pesos por todo el edificio, que digo yo, pues no era nada. Y pues sí, estuve 6 meses, sí, 6 meses. Pero ahí te va. Sí había cosas bonitas, pero desconocía la industria. Parte de la industria, no le sabía mucho el marketing digital, entonces faltó hacer una campaña más completa. Eh, Dos, requería ubicación de estacionamiento y no tenía mucha ubicación. Y pues básicamente yo creo que eso podría decir que por cual no continué con eso. Pero hicimos cosas interesantes. Tenía un estudio también de grabación. Ahí se grababan varios podcasts, se hacían conferencias, pláticas. Ahí creo que en mi Instagram, Facebook debo de tener varias fotos. Justo un coworking es un espacio donde trabajan varios emprendedores. Una de las teorías de por qué las incubadoras ayudan mucho es la teoría de la agrupación, o sea que es en un espacio donde hayan muchos emprendedores, ya puede ser de diferentes o de mismos rubros, te ayuda mucho al momento de crear tu idea. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Sí, totalmente de acuerdo. La presencialidad te ayuda a que converjan, compartas más fácil las ideas. No lo digo yo, también que en algún momento creo que Elon Musk comentó, o no sé si recuerdo si Jeff Bezos, que para generar innovación la distancia no ayudaba. Es decir, no es lo mismo estar rebotando ideas frente a frente que pues a lo mejor una computadora, o sea, fluye de manera muy distinta. Y al final si no me agrada algo, pues te lo puedo decir y empezamos a trabajar otra cosa de manera pues diferente. Algo también interesante es que la inteligencia artificial ahorita pues está cambiando muchas cosas de hacer las cosas. O sea, muchas maneras de pensar, de ser creativos. Y eso también ayuda bastante. No sé si a la distancia, pero al menos en tema presencial, digo, pues hemos estado también, es como una parte creativa, ¿no? Que hay que saber utilizar también, no de ser dependientes de la IA. Hablando de ella, ¿qué opinas de estos emprendimientos que utilizan ChatGPT o estos emprendedores que utilizan estas herramientas? Claro, indispensable usar la inteligencia artificial, no nada más el ChatGPT. Ahorita ya hay muchas. El ChatGPT te ayuda para el diseño y la parte creativa desde mi punto de vista, porque le puedes preguntar cantidad de gente para zapatos rojos en Monterrey, Nuevo León, y te da una expectativa más o menos de la gente que pudiera usar esos zapatos. Entonces anteriormente era pues meterte a Google, buscar fuentes y cuando no tenías que tanta idea podría haber para ese nicho de mercado. Otro ejemplo también es, oye, ayúdame a diseñar una campaña o proceso de venta de tal producto o de marketing de tal producto. Márcame el paso 1, 2, 3, 4. Eso, pues, si tú lo querías hacer, es como que tendrías que haber estudiado marketing, buscar a un mentor. Entonces, si bien no te da la respuesta completa, pero sí te da un muy buen punto de partida si no tienes idea de dónde arrancar. Y esto nada más hablando del ChatGPT. Ahorita ya se está especializando también Meta en inteligencia artificial. Te ayuda a hacer diseños muy locos, inclusive los copies. Los copies son vaya, lo que viene debajo de las imágenes para poder captar la atención. Y te puedo mencionar a lo mejor Canva en diseños, presentaciones. Yo creo que ya hay muchas. Lo importante es ir explorando
qué inteligencia artificial ayuda pues a que tu emprendimiento se vaya dando mejor, ¿no? Ya no tienes que saberlo todo tú, sino saber cómo preguntarle al ChatGPT. Claro, justamente hablando de IAs en el emprendimiento, estaba hablando con una chica que conocí porque estoy buscando ponentes para hacer eventos. Justamente quiero hacer uno de ella. Y lo que me mencionó, la verdad es que me dejó sorprendido. Ya hay IAs para hacer el pitch deck, hay IAs para hacer las corridas financieras, hay IAs para que ya te tienen todo el plan. Y yo siento que cada vez más está, si bien las condiciones son más difíciles, yo creo que las herramientas digitales, como las incubadoras digitales, sí te pueden ayudar más a desarrollar el negocio. Sí, claro, y cabe destacarte que también puedes tener un negocio de tacos, pero meterle inteligencia artificial o meterle alguna tecnología en tendencia, es decir, realidad aumentada, experiencia de usuario con inteligencia artificial para nuevas combinaciones de tacos, texturas. A lo que voy es que no nos limitemos en si yo tengo un negocio de vender botellas de agua, pues ve, pregúntale a la inteligencia artificial o descubre cómo puedes ampliar tu nivel de servicio e innovar también con eso. Hablando de esto, ha contado que ha tenido varios socios. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo sabes que una persona puede ser un buen socio o que va a ser un mal socio? ¿Cómo conseguirlos? Pues mira, no tengo una bola de cristal, siempre les comento, o sea, yo creo que si le preguntas a Carlos Slim tampoco. Eh, Me gusta mucho ir trabajando de tal manera que nos vayamos conociendo las partes y como se dice, tener un socio pues es como casarte. La ventaja pues es que acá tú sí puedes pensar de esta manera en cómo se va reaccionando la otra persona. Entonces, pues hay una etapa donde vas viendo cómo trabaja la persona para que si decides verdaderamente formalizar y hacerlo crecer, pues ya no es me dijeron, sino ya verdaderamente conoces a la otra persona, sus valores. Y sí, me ha tocado atender, inclusive yo también proyectos he llevado donde pues a veces no hace match los valores, que es algo muy básico para que esto funcione. Más allá del dinero, sino también si se van a trabajar a la mano, pues es esta parte de valores que tienen que estar muy alineadas. Claro, como última pregunta, ya para despedirnos, hablando de innovar, ¿usted cómo innova para que las empresas pasen de micropymes a pymes? Ok. Mira, en el proceso de hacer una empresa, la primera parte es saber vender. Es decir, tienes que saber de marketing, tienes que tener un producto y tienes que saber del proceso de ventas. Realmente, si me preguntas de innovación, no juega, o sea, sí es importante, pero el peso está en saber hacer el proceso comercial y hacer un buen marketing. Si hubiera un producto que se vendiera solo, pues digo, no existirían ahí muchas marcas que le metieran al marketing, ¿no? Y por otro lado, ves empresas como la Coca-Cola que venden agua con azúcar, que hacen un muy buen marketing. Entonces, es la primera etapa. Cuando estás en la etapa de autoemprendedor, yo creo que facturas menos de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos. Ahora, cuando ya estás facturando más, ya le sabes a la venta, tienes ventas constantes, se podría decir que ya tienes pues un negocio. No porque lo hayas registrado con un acta constitutiva, sino porque estás teniendo ventas constantes y ahí ya implica meter a más personas. Aquí el proceso siguiente es no convertirte en esclavo de tu negocio. Es como que la fase 2 de un emprendedor. Muchos se quedan atorados acá abajo por muchas cosas. Entonces el reto es cómo yo le hago para no ser el negocio, sino para ir delegando e ir pensando en cuestiones más estratégicas. Mi negocio puede escalar, es decir, lo puedo poner en más ciudades, lo puedo poner de manera digital y hablar estratégicamente, o sea, pensar estratégicamente, pues ya es darle forma a tu negocio, misión, visión, valores, metas. Eso es ya la segunda etapa estratégica, que muchos pues no los, o sea, no llegan hasta ahí porque están apagando fuegos. Y bueno, volviendo al tema de innovación, es donde la innovación ya empieza a cobrar más sentido, donde pues ya tengo una empresa más grande y requiero diferenciarme de los grandes o medianos actores que ya están existiendo. La innovación la puedo hacer a través de un producto, a través de un proceso, a través del marketing o la experiencia de usuario y posicionamiento de marca. Digo, ahí hay varias herramientas también que utilizo, pero ya si vemos una innovación a grandes rasgos,
pues es siempre estar pensando en cosas diferentes. Por eso mencionaba hace rato el tema de innovación continua. Bueno, pues ya vieron que hay personas, casos de éxito. Emprender es algo muy difícil, pero honestamente es algo muy bonito. Es un viaje donde te vas desarrollando a ti, te vas conociendo y sobre todo algo que lo que a mí más me gusta, que es que soy muy creativo, me gusta crear. Vas creando muchas cosas, algunas se quedan, otras cosas se van, pero pues bueno, son bonitas anécdotas. Así que lo que les puedo decir es anímense a emprender y si no saben cómo dar el primer paso, pues ya espero que lo hayan descubierto en este podcast. El primer paso se llama Sternova. No sé si, bueno, seguramente sí va a estar aquí en la descripción, así que espero que toda esta plática les haya ayudado a ver que pues con el conocimiento puedes empezar y ya después ahí accedes a las personas con dinero y ahí poner tu negocio. Sí, claro. A mí emprender me cambió la vida. Estoy seguro que a ustedes también les va a cambiar. Y qué mejor si tienen una plataforma que les va a ayudar en todo el proceso. Con mentores, con diseños también y herramientas que pues al final es para que tengan un mayor éxito en sus negocios. Claro, algo que se me había olvidado comentar es que cómo funciona. Se funciona a base de módulos. Está la clase grabada para que tú solamente la veas. Hay presentaciones complementarias y también tenemos una plantilla, por ejemplo, la propuesta de valor, ya te enseñamos qué es, cómo sacarla y ya nomás, ya están las oraciones ahí, ya nomás tú cambias las cosas respecto a tu negocio y así en varias cosas, por ejemplo, en la incubación está lo legal y regulatorio, enseñamos todos los tipos de sociedades, cómo registrarte y ya el modelo es básicamente, ya está toda la plantilla y ya tú nos dices qué tipo de sociedad quieres ser, el por qué y ya nosotros lo revisamos y te decimos, oye, mejor, te quedaría ser mejor este tipo de sociedad o tal vez vete por este camino o te damos los verdes. Yo veo muy importante este acompañamiento, ya que si emprendes a ciegas, pues nomás te vas a llevar una experiencia fea. Así que, ¿quién quiere ser? ¿Quiere ser la persona que viene al podcast a contar que tiene 1000 empresas? ¿O ese tío malhumorado que no le funcionó las hamburguesas y por eso ya no quiso saber nada de los negocios? Nos pueden encontrar en Instagram, TikTok y Facebook, en YouTube, en todas las redes como Sternova. Es Sternova. En tus redes sociales para que te sigan también. Es pymedigital.mx en Instagram y en YouTube es Ángel Inspira MX. Bueno, pues muchas gracias por haber venido al podcast. La verdad es que pienso que sí quedó como un podcast que da mucho valor y más que nada gracias a ustedes por haberlo escuchado. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias.